Vamos a trabajar con este tipo de problemas para trigonometría, ¿sí? Tenemos un triángulo grande y dentro hay otro triángulo más pequeño. Nos dan algunos datos y lo que tenemos que hacer en este caso es calcular el cateto A, ¿sí? El lado B y el ángulo alfa. ¿Cómo vamos a comenzar a resolver? Paso número 1. Voy a trabajar con el triángulo más grande, ¿sí? Es decir, este que está acá, porque tiene los datos que me convienen primeramente para empezar a trabajar. Entonces yo voy a replicar este triángulo grande, aquí lo tengo de manera más pequeñita. ¿Qué es lo que voy a iniciar calculando? El lado A, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a preguntar, ¿tengo como dato el ángulo? Tengo la hipotenusa y tengo que calcular el cateto opuesto a ese ángulo. ¿Qué función trigonométrica voy a usar? El seno, ¿sí? El seno es el que abarca el cateto opuesto y la hipotenusa. Vengo y reemplazo los datos. Seno de 30 igual, cateto opuesto en este caso se llama A, y la hipotenusa 8 centímetros. El seno de 30 calculo y es 0,5 igual a A sobre 8 centímetros. Como la incógnita se encuentra en el numerador, directamente puedo pasar este 8 que acá está dividiendo al otro lado multiplicando. Y nos quedaría que A es igual a 4 centímetros. ¿Sí? Ahora vamos a volver a usar este triángulo grande, pero esta vez lo que quiero hacer es calcular todo este cateto, que vendría a ser en este caso el cateto adyacente para este ángulo de 30 grados. Entonces replico acá el ángulo más chico. Tengo 30 grados, tengo la hipotenusa que vale 8 centímetros y a todo el lado completo le puse cateto adyacente, ¿sí? Ya que, repito, para este ángulo, este lado sería su cateto adyacente. Entonces me voy a fijar qué razón trigonométrica puedo usar si necesito calcular el cateto adyacente y tengo como dato la hipotenusa y el ángulo. ¿Cuál es la razón? El coseno. Entonces comenzamos a reemplazar. Coseno de 30 grados igual cateto adyacente sobre 8 centímetros que vale la hipotenusa. Como la incógnita se encuentra en el numerador, paso este 8 que está acá dividiendo al otro lado multiplicando. Y me queda que el cateto adyacente es igual a 6,88 centímetros. Ahora esto es la pauta para poder calcular este pedacito que es el lado B. ¿Por qué? Yo acabo de calcular que todo este lado vale 6,88. Si yo a todo ese lado le resto este pedacito que está acá, ¿sí? Le resto el pedacito que está acá, me va a quedar este pedacito que es el que no conozco, ¿sí? Entonces, para conocer B, resto el resultado que me dio de todo el cateto con 3 y me queda el resultado del lado B. Acá lo tengo, ¿sí? Para saber el valor de B, a 6,88 le resto los 3 centímetros y me queda 3,88. Entonces, el lado B va a valer 3,88 centímetros. Ya hemos calculado los dos lados, nos queda por calcular el ángulo alfa. Veamos entonces cuál es el siguiente paso a seguir. Paso número 3. Ahora voy a usar el triángulo más chico para poder calcular alfa. Ya conocemos los valores de A y el valor de B. A vale 4 centímetros y B vale 3,88 centímetros.
Acá he replicado el triángulo más chico, ¿sí? Que se encontraba dentro del triángulo grande. Y ya reemplacé los valores que teníamos. Este era el lado A y ese era el lado B. Ya reemplacé los valores. Ahora, tengo dos lados y con eso es suficiente para poder calcular un ángulo interno de un triángulo rectángulo. Solo que me voy a fijar cuáles son los lados que tengo que corresponden a este ángulo que tengo acá. Me fijo, este lado sería un cateto opuesto para este ángulo y este lado sería el cateto adyacente para este ángulo. Entonces, ¿qué razón trigonométrica voy a usar si tengo cateto opuesto y cateto adyacente? Voy a usar la tangente, ¿sí? La tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Empiezo a reemplazar los valores. Tangente de alfa igual a 4 centímetros sobre 3,88 centímetros. Hago la división. 4 dividido en 3,88 me da 1,03. ¿Sí? Entonces, recordemos, mi incógnita es el ángulo. Entonces, tengo que pasar la tangente al otro lado. ¿Cómo pasa la tangente? Como tangente a la menos 1 de 1,03. Calculo la tangente a la menos 1 de 1,03 y me da 45,80 y algo, ¿sí? Que redondeando sería 46 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa que nos piden vale 46 grados.